Bien, muy buenas noches. En nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, le damos la más cordial bienvenida a este coloquio al que hemos denominado Conoce mi tesis. El I-Global, en el interés de dar a conocer los trabajos que sus egresados han realizado a través de diferentes cohortes y en diferentes áreas y maestrías que hemos desarrollado en los últimos años, ha querido compartir los hallazgos de estos estudios, que desde nuestro punto de vista tienen una gran relevancia, tanto por sus planteamientos como por el abordaje metodológico con que han sido realizados y sobre todo un sentido de pertenencia con el entorno y contexto global, histórico y geopolítico que vive actualmente la humanidad. Esta es nuestra tercera edición, llamarle de alguna manera, y en las dos ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de compartir temas que se vinculan con la inteligencia artificial, un tema que es de gran actualidad y que atraviesa todos los ámbitos de la vida social, política, económica y de la vida cotidiana también de cada uno de nosotros. Un tema bastante innovador y que fue enfocado con gran rigor por la egresada que tuvo la oportunidad de compartir con nosotros su interesante investigación. También en una segunda oportunidad trabajamos y abordamos un tema de gran actualidad que tiene que ver con los recursos hídricos, con el agua, el impacto de este importante recurso desde el punto de vista medioambiental y de la sostenibilidad ambiental. Un tema que en estos momentos también adquiere una gran relevancia, ya que hay confrontaciones vigentes, actuales, muy cercanas a nosotros, que tienen como origen, ¿verdad?, el manejo, el uso, la distribución y la apropiación de este recurso tan importante para la sobrevivencia humana, tanto nuestra, para nuestra vida diaria, cotidiana, como para la propia sobrevivencia del planeta Tierra. Así es que en esa segunda oportunidad también tuvimos la oportunidad de escuchar, discutir, analizar y profundizar en los hallazgos de esa importante investigación. En esta oportunidad, de nuevo, vamos a abordar una temática bastante actual que desde el punto de vista de la convivencia pacífica entre los pueblos y de lo que es también, yo diría, la necesidad de manejarnos como humanidad dentro de una cultura de paz, de sana convivencia, de respeto mutuo, de valoración también de que vivimos en un planeta y en un hábitat que es común para todos, que debemos preservar y que debemos compartir con criterios de equidad, solidaridad y de, yo diría, hermandad. Este tema que nos convoca hoy, pues nos permitirá compartir el trabajo de dos destacados egresados de dos maestrías que desarrollamos recientemente y que nos permitirá también dar una mirada global al tema del impacto que tienen las políticas migratorias en los temas ambientales, en lo que es el cambio climático y en lo que es también compartir un mismo territorio en una, yo diría, desde una comprensión global y de interacción en base a criterios de equidad, de inclusión social, de sostenibilidad y sobre todo en un clima de paz y sana convivencia. Las políticas migratorias, ¿verdad?, también tienen una preeminencia enorme a nivel mundial en estos momentos. Hay muchos desplazamientos, hay contingentes enormes en el continente americano de personas que migran, a veces utilizando vías y mecanismos que ponen en riesgo sus vidas y la de los niños y niñas que les acompañan en condiciones a veces muy precarias. Pero también producto de conflictos armados, hay desplazamientos que estamos viviendo en estos momentos en dos situaciones bélicas muy lamentables, Ucrania, Rusia,
Gaza, Israel. Entonces, a veces la verdad es que lamentamos tanto que a esta altura del desarrollo humano nosotros tengamos que dirimir los conflictos a través de las guerras. Entonces, justamente por eso, nosotros quisimos seleccionar como tercer tema dentro de estos coloquios de Conoce mi tesis, dos trabajos que son para mí, para nosotros, para el global, de alta relevancia social y geopolítica. El primero de ellos será presentado por Gina Quesada. Ella es egresada de la maestría en Relaciones Internacionales. Gina trabajó el tema de políticas migratorias de República Dominicana, sus implicaciones para las relaciones dominico-haitianas, retos y perspectivas. Ella es egresada del Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega Marañón, la Universidad Complutense de Madrid y el IGlobal. Para nosotros es un honor tenerla aquí. Ella reside en Canadá y justamente vino al país en la noche de ayer para hacerse presente en esta actividad. Así que deseo un fuerte aplauso para ella. Bien, el segundo tema que vamos a trabajar será expuesto por Omar Ramírez Tejada. Omar tiene varios estudios aquí en el IGlobal. Es una persona, un servidor público, quien ha ocupado distintas posiciones dentro del Estado Dominicano y que lo ha hecho con una alta capacidad gerencial, pero también con mucha responsabilidad de las tareas y funciones que han sido puestas bajo, ¿verdad?, su gerencia. Y justamente es un especialista, un experto en el tema medioambiental. Y justamente su tesis, como egresado del Máster en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM, y el IGlobal, se titula Haití, República Dominicana, antecedentes y desafíos de cooperación ambiental y climática. Esta tesis fue elaborada ¿en qué año, Omar? ¿La tuya? La mía fue 18, pandemia 21. O sea, la cohorte 18-21. Y fíjense, estamos en el 2023. ¿Y qué sucede? Que justamente estamos abordando esta problemática que se ha convertido en una crisis, ¿verdad? Lamentablemente, y que creo que este trabajo es muy oportuno, muy pertinente y que nos puede arrojar luz de cómo abordar desde el punto de vista diplomático, creo yo, que tal vez es lo mejor, en mi opinión muy particular, la manera de nosotros, ¿verdad?, de resolver esta situación, ya que cohabitamos en un mismo territorio. Somos dos naciones que necesariamente se necesitan mutuamente para poder proteger ese territorio que nos ha sido legado. Así es que es un honor tenerles aquí a todos ustedes. Gracias por venir a esta biblioteca, profesor Juan Bosch, que justamente hoy hacen 22 años del fallecimiento del profesor Juan Bosch, y en honor a quien esta biblioteca lleva su nombre. Que el Señor lo tenga en un lugar muy especial, donde pueda ser premiado toda su grandeza por los aportes que hizo a nuestro país. Así es que finalmente quiero presentar la mesa que nos acompaña, la profesora Aida Montero, quien es la directora de la Biblioteca Profesor Juan Bosch y quien coauspicia junto al IGlobal esta actividad. Gracias, profesor. Obviamente, y la profesora Aliberti Mateo, quien es la directora de gestión académica del IGlobal. Así es que es más preámbulo. Vamos a pasarle a doña Aida el micrófono para que ella nos haga una presentación. Tú tomas ese. Sí, de nuestros queridos egresados, invitados de honor en esta noche.
Hola, buenas noches. Wow, qué gusto me da siempre poder saludar a cada una de las personas que vienen a estos espacios de reflexión y de análisis para poder entender un poco las realidades sociales que impactan al mundo a nivel global y de manera particular la realidad social dominicana, con este caso de las relaciones dominico-haitianas. El tema dominico-haitiano es un tema de interés social, de pertinencia, que nos mueve en esta ocasión a trabajar un coloquio orientado a entender un poco más a fondo ese realismo con el que han vivido los dos países. Hemos tenido momentos de convivencia pacífica, hemos estado en el medio de situaciones conflictivas y esta selección de estos dos trabajos de hoy, pues nos llaman a conectar la pertinencia de esto. Tenemos una realidad histórica que tiene pertinencia actual. Son dos razones de peso para la articulación de este coloquio. Hemos invitado a dos estudiosos del tema que no solamente han estado trabajando en estas, como trabajo de investigación, estas tesis, investigaciones de trabajo final, sino que además en su desempeño personal y profesional se han enfocado, han tenido la experiencia de vida a través de diferentes actividades que voy a tratar de ilustrar algunas para poder dar el paso a nuestra primera invitada y luego voy a presentar al segundo invitado para que nos quedemos cada uno como con la idea de quién es quién. Vamos a escuchar de las palabras de Gina Quesada Bautista, quien es abogada, diplomática y docente. Ella nació en Santo Domingo, República Dominicana, es egresada de la maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Además, es egresada de la Escuela de la OEA con estudios de Derecho de la Identidad, Registro Civil y Estrategias Vitales, además de estudios en Gobernanza, Gestión y Liderazgo Público en el Sistema Interamericano. Es egresada de estudios de teología en la Escuela de Formación Juan Pablo II en Santo Domingo y además ha desempeñado puestos relevantes en la República Dominicana dentro del gobierno dominicano. Ha sido abogada litigante de oficio en materia criminal y penal en tribunales de la República Dominicana, en la primera sala penal y corte de apelación en Santo Domingo del 1994 al 2004. Ha sido abogado en el Instituto de las Telecomunicaciones, el Sistema de Telecomunicaciones y Fraude, del 2004 al 2009. Es o ha sido profesora también de la Universidad de la Católica de Santo Domingo en las áreas de Derecho Penal y Derecho Notarial del 1997 al 1999. Y en el área diplomática y consular, siento que lo más relevante es que justamente ha sido vicecónsul de la República Dominicana en Puerto Príncipe del 2011 al 2017. Eso eh, indica que tenemos una estudiosa del tema, pero además una persona que ha convivido con la situacionalidad dominico-haitiana. Además, ha sido vicecónsul en el Consulado General de la República Dominicana en Montreal, Canadá, del 2017 al 2021, que también esa mirada canadiense a la realidad haitiana, pues es relevante para nosotros poder entender todo lo que implica el vínculo entre nuestros dos países. Estos temas no solamente son de interés para cada uno de nosotros como ciudadanos nacionales y para los haitianos también, sino para esa mirada global que da el mundo a cada uno de nuestros países. Voy a dejar que la invitada Gina Quesada pues pueda trabajar su presentación
Y luego entonces voy a introducir a nuestro otro invitado. Muy buenas noches y bienvenidos. Disfruten la actividad. ¿Escucha? Sí. ¿Se escucha? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Gina Quesada. No me gusta mucho que mencionen los años en los que yo tenía mis inclusiones, porque me afectan los años. Yo estoy muy contenta cuando me invitan, cuando me invitaron, cuando vi ese correo, a hablar del tema de Haití. Tiene una repercusión importante en mi vida por dos razones fundamentales. La primera fue cuando hice mi tesis. No me miraron con buenos ojos, profesor. Y salí de este mismo escenario destruido. ¿Eh? ¿Qué es la lectura de esto? Siempre aplique su visión positiva, realista y científica. En aquel entonces yo era funcionaria pública y se me dijo, entonces usted está diciendo que la República Dominicana no está haciendo bien su trabajo. No, no lo hizo bien. Y sin más preámbulos, voy a decir el segundo motivo. Mi país y el mismo Haití. Duré 6 años en Haití y hay muchas realidades que se cuentan que son diferentes. Política migratoria de la República Dominicana 2012-2015. A raíz del terremoto del 2010 vino una gran repoblación a la República Dominicana de Haití. ¿Producto de qué? Del terremoto. Una emigración política, económica eminentemente, cultural, sociológica y familiar. Y voy a explicar por qué. En mi problema de investigación, yo planteé 2 puntos. Ha violado la República Dominicana, amparada en su política migratoria y de la Constitución, derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional migratorio. En el momento en que yo empecé esa investigación con respecto a los inmigrantes ilegales, yo pensaba que la República Dominicana tenía la razón. Preguntas de investigación. ¿Cuál es el marco jurídico? Es muy importante, sobre todo para ustedes que están estudiando política. ¿Cuál es la maestría? Derecho Internacional de Derecho. Derecho Internacional Público, dominar con cierta, no exactitud, pero dominar los temas de las convenciones y los tratados internacionales, lo que dice nuestra Constitución y lo que dice la Ley de Inmigración y el reglamento de aplicación de la Ley de Inmigración. Porque de ahí se va a fundamentar por qué el Estado dominicano actúa de una forma y por qué las cortes internacionales pueden a nosotros condenarnos. Existe consistencia entre las normas políticas migratorias y la aplicabilidad funcional de esas normas políticas a los eventos migratorios. Eso es el sentido global. Establece la política regulatoria de la República Dominicana fundamentos de derecho humano. ¿Cuáles son las debilidades del sistema migratorio? En aquel entonces, es una exposición un poco larga, voy a resumirla, no voy a presentar todo esto, porque en aquel entonces se hizo famoso un caso de Gianni Bosico. Gianni Bosico y también de Juliana de Guiz o de Quiz. ¿Qué pasó? Juliana de Guiz trajo como consecuencia jurisprudencialmente en materia internacional que el Tribunal Constitucional, actuando como ente de amparo en principio, dictara una sentencia. Para los que no son abogados, una sentencia determinó que República Dominicana debía ser condenada por abuso y violación a derechos humanos, derechos infantiles, a los derechos de los inmigrantes, a la Constitución a la convención de la cual nosotros somos ratificadores. Nosotros estamos súper adelantados, me corrige profesor, en materia internacional de tratados internacionales y convenciones.
tenemos la bandera en el Caribe. Hemos sido presidentes de muchísimas organizaciones internacionales. Ustedes deben enfocarse, en principio, en aprender, no aprender, aprender todos los conceptos que significa la regulación internacional de cara a la República Dominicana y frente al futuro internacional. ¿Qué pasó Jan y Bosico? Jan y Bosico eran dos niñas que sus padres eran ilegales, haitianos, inmigrantes. Entonces, la Corte, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos sometió un recurso de acusación ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos a la República Dominicana a través de nuestro embajador presente allá en la OEA. Y decía que nosotros habíamos violado los principios fundamentales de los niños, la Carta Constitucional, la Carta de las Naciones Unidas, y fuimos condenados. ¿Por qué? Fuimos condenados porque la Corte Interamericana determinó que nuestra ley era ambigua respecto de quién es dominicano. Ahí va el punto. ¿Es mi constitución ambigua? No. Dice que usted todo nacido en República Dominicana, de padre dominicano y dominicano. ¿Pero dónde falló? ¿Y qué pasa con aquellos que sí nacen aquí? Crean un vínculo social, cultural y familiar, educativo. Sí, tus padres son ilegales. Y la Constitución dice que usted, si es de padres ilegales, aunque haya nacido aquí, por el jus soli, no le corresponde la nacionalidad. Ahí nosotros nos condenaron por esa ambigüedad. Yo planteé en ese entonces que había una ambigüedad, ciertamente, porque ¿qué tenía nuestra Constitución que decir? De la procedencia o del tiempo, a menos que el niño no haya desarrollado vínculos suficientemente fuertes. ¿Cuáles son esos vínculos? Educativos primero. Para un niño, primero educación. Comunitario, social, familiar y cultural. Esas niñas no hablaban creol. Esas niñas nacieron aquí, pero sus padres eran haitianos ilegales. Entonces nos condenaron. Otro caso interesantísimo que dio al traste con la creación del Plan Nacional de Regulación de Inmigrantes Extranjeros, que ya se había planteado en el 95, se había planteado en el 2000 y se había planteado en el 2011, fue el caso de Juliana de Guiz. Juliana de Guiz, igual, era una muchacha que había nacido en 1998, cuando existía la regulación a ese tenor de que si ella era de padres extranjeros, no podían registrarla, porque no existía el libro de extranjería de niños ilegales en aquel entonces. Y su papá fue y le inscribió. Juan de Guiz fue y le inscribió. Juan no, porque los haitianos se llaman Jan. Jan de Guiz fue y le inscribió. Y le dieron su acta de nacimiento. ¿Quién se la dio? El registro civil, que es parte de lo que es nuestra regulación migratoria. Interviene, y aquí hago un paréntesis. Ley General de Migración, Registro Civil, que es el que da la naturalización, Interior y Policía, que es el que le da seguimiento a lo ilegal, cuando entran, cuando salen, el tiempo que están aquí, dónde están, son los que repatrian. Mirex. Y la ahora mal llamada Ley de la Discordia, para mí es de vital importancia la Ley de Migración. Hay que revisarla. Hay que revisarla, y en el 2015 plantea que nos iba a traer mucho dolor de cabeza y no los trajo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que hacer una ley especial de regularización. ¿Por qué? Porque volviendo a la sentencia de Juliana de Guiz o de Qui, dependiendo de la pronunciación, ella fue a buscar su acta de nacimiento. Y cuando fue allá, le dijeron, no, ¿de Qui? Pues ese apellido es haitiano. ¿Y dónde está tu papá? Mi papá murió, me mata mi mamá, pero yo soy haitiana. Y son ilegales, tráigame los papeles. No, ellos no tienen papeles, pero yo soy dominicano, tú no eres dominicana. Dame el acta de nacimiento, que nosotros, como oficial del Estado Civil, vamos a empezar una investigación a ver si fue una falsificación. Es posible que sea una falsificación. De hecho, fue un acta de nacimiento. Pero ¿qué pasa? El Estado no puede interponer una condena sobre una falta. Eso es un principio legal.
Si yo a usted, yo soy oficial del Estado Civil y le di a usted un acta de nacimiento, inscriba en falsedad eso. No se inscribió en falsedad, porque ¿qué tenía que haber hecho el oficial del Estado Civil? Vamos a hacer un procedimiento de inscripción en falsedad. Por eso lleva tiempo, dinero y recursos humanos para hacer eso, porque hay que hacer una investigación. Esa muchacha interpuso una demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y ellos dijeron que República Dominicana, amparado en su constitución, estaba denegando derechos fundamentales y civiles y del ser humano, de una convención sobre los derechos humanos que nosotros éramos los primeros prestatarios. Y claro, nos condenaron y obligaron al registro del Estado Civil a darle una indemnización a De Guis, a darle su acta de nacimiento y a declararla nacional. Ahora dejo la pregunta. ¿Es Juliana De Guis y Gianni Bosico son dominicanas de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República y las leyes? No. ¿Qué pasó? Una mala aplicación y, salvando el respeto de los magistrados del Tribunal Constitucional, excepto la magistrada Katia Miguelina, mi amiga, por cierto, y me asesora en muchas cosas, el Tribunal Constitucional no había sido convocado para tratar el fondo de si Juliana De Guis era o no nacional. No, se había convocado el Tribunal Constitucional para una sentencia de amparo de mis derechos civiles. Y ellos se abocaron al fondo inteligentemente, naturalmente. Ellos tienen la facultad, pero ¿qué le pasó al tribunal? No tomó en cuenta que el Estado es el garante de los derechos fundamentales de cada individuo que está en su país, con el agravante de que esta muchacha, yo como Estado, le había dado un acta civil, un acta de nacimiento. Entonces, ¿qué yo hubiera hecho? No, vamos a escribir en falsedad. Vamos a hacerte un acto de inscripción en falsedad. Ahora, en lo que te hago el acto de inscripción en falsedad, yo hago un escrito para salvaguardarme de que a mí me hagan una condena. Eso no se hizo. Y yo le voy a decir algo. Por eso empecé diciendo, ¿tenía el Estado Dominicano razón para dar esa sentencia? Qué trampa. Sí, pero no. Sí, porque su constitución así lo establece y no porque los jueces debieron haber ido más allá de la interpretación tácita de lo que dicen los artículos y, como dice la magistrada Katia Miguelina Jiménez, hacer una interpretación de acuerdo a su íntima convicción. Porque el juez es el policía de la audiencia y para mí usted es culpable y para el fiscal usted es inocente. ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Entonces, por eso comencé diciendo, ¿tiene la República Dominicana razón? No y sí. Entonces, para terminar, esto ha sido un resumen. Es increíble, Omar. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros haciendo esos resúmenes y estudiando? Tuve que resumirlo en 20 minutos. Aquí está mi hermana y todavía a última hora, yo es que no encuentro, yo quisiera poner una figurita, ya de eso así. A las 3 y las 4 de la mañana. Pero miren, el tema es apasionante. Me apasiona porque aún así los haitianos sí han invadido República Dominicana por todas las razones justificables e injustificables. Pero República Dominicana tampoco se ha sabido defender en los foros internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los avanzados en el 2010. Nosotros somos los avanzados para Haití. Haití se suple de nosotros. Y déjenme decirle, la profesora en la mitad de su exposición dijo, yo soy un amante de la resolución de los conflictos de forma pacífica. No hay manera. Olvídense, no hay manera. Si nosotros con Haití no nos damos de la mano para hacer esta resolución de conflicto de manera positiva, vamos a perder todo. Sí. Entonces, ¿quién hace la resolución de conflicto, doctora? La diplomacia. Ah, Gina, tú estás hablando como diplomática. No, porque eso es. Lo otro es coger las armas. Entonces, el pueblo haitiano tiene necesidad. Y déjenme decirles, no es verdad que nos odiamos. Vayan a la frontera. Vaya a Haití. Mira, yo vivo en Canadá. Basta con que yo oiga una gente hablando, digo, usted es haitiano. Aunque lo oiga hablando inglés o lo oiga hablando francés. Sí. ¿Cómo yo me abrazo? Y ellos me abrazan.
Yo amo el pueblo haitiano. Son unos infelices, pero amo los dominicanos también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Convivencia pacífica. Procuren, trabajen. Y ustedes están en el mejor escenario para hablar de convivencia pacífica y resolución de conflictos a través del MIRE. La mejor plataforma fue un Glode. Aprovechen, estudien y no vayan con la corriente. Vayan a la frontera. Vean cómo se dan la mano. Policía y haitianos. Diplomáticos. Mire, cuando yo cruzaba la frontera, a veces, y casi siempre me iba en avión o dependiendo de la situación económica. Cuando yo me iba en vehículo, Betty, yo quiero cruzarme. Ahora no. Pela que. Yo creo que tú no debes cruzar, voy a cruzar por ahí. Y no hace mucho un haitiano te ayudó con los papeles de residencia. Señores, Tremendo. Si no para hubiera sido por ese- concluir, gracias, hermanita, para concluir, yo salí de Haití. Cuando llego a Canadá viven en una burbuja esa gente y son muy cuadriculados. Me piden que yo envíe un certificado de buena conducta de las DCPY de Haití. Por eso no existe. ¿Por qué? Porque la DCPY es como la policía de Haití y le habían dado candela. Sí, le habían dado candela, habían matado 12 policías. Y yo llamo al primer ministro y él me dice, pero yo estoy en República. Y cuando veo, no sé si ustedes vieron la noticia, que la casa de él la habían asaltado. Yo dije, ya. ¿Qué yo hice? Pues yo tengo gente en Haití. Y llamé a pie. Un muchacho que yo había conocido, abogado, y me dijo, yo te ayudo. ¿Y cómo tú me lo vas a conseguir? ¿Tú te recuerdas del otro que trabajaba? Yo sí. Ellos me consiguieron A cambio de nada. a cambio de nada. ¿Qué significa eso? Diplomacia y relaciones internacionales. Miren, En el último plazo tuyo ya. en el último plazo, faltaban 3 Te días. quedaba con eso. ¿Qué le digo con eso? Nadie se resiste a un buen trato. Esa es mi política. Nadie. Cajeta con ustedes y yo. Así es la resolución de los conflictos. De manera que yo los exhorto a que se interesen. Este es un tema muy bonito. Y ahora, a propósito del problema con el río, no es así, como dice. Haití no tiene la razón con el río, pero nosotros no lo estamos llevando de la mano de la diplomacia. Gracias y estoy abierta a sus preguntas. Por tu exhortación y motivación a que sigan profundizando. Olvidé, y voy a aprovechar, siéntate, que una de las tesis que trabajamos fue acerca de las 3 causales del aborto. O sea, que esa fue la última, el último coloquio que tuvimos, súper interesante. O sea, una magistrada del Tribunal Constitucional que es egresada nuestra, muy buena, muy edificante, como ella lo trabaja. Bueno, seguimos. Muchísimas gracias a nuestra invitada Quesada, Gina. De verdad que poder ver visión política, realista y científica. Esa valoración de tener claro no solamente el amor por nuestra patria, sino también la objetividad al momento de investigar. Eso le permite a los investigadores tener una información científica relevante, objetiva. También llamó mi atención el tema de la solidaridad, que ella menciona mucho, que la rectora también hace alusión a esto, el valor y la sensibilidad social del pueblo dominicano con relación al pueblo haitiano. Me llamó la atención esa observación de que la República Dominicana tiene la mayor cantidad de tratados y acuerdos con Haití. Y a propósito de eso, la Fundación Global y la Biblioteca Juan Bosch hicimos una recopilación de los tratados de la República Dominicana firmados desde el 1844 hasta el 2000 en materia de cultura, de medio ambiente, de temas laborales. El amigo Omar Ramírez trabajó muy de cerca el tema de medio ambiente y que en torno a ese tema dominico-haitiano, pues también la Fundación Global trabajó por mucho tiempo
un foro global dominico-haitiano donde no solamente habíamos expertos y estudiosos del tema dominicano, sino también venían desde Haití profesionales a compartir los temas. O sea que este vínculo desde Funglode siempre se ha estado trabajando. Ahora voy a dar paso a nuestro próximo invitado. Se trata de Omar Ramírez, quien es allegado a la Fundación Global no solamente por su trabajo permanente aquí en Funglode, sino que además es nuestro director del Centro de Estudios de Medio Ambiente, es un servidor público, además es municipalista, ha tenido un desempeño relevante en temas de políticas medioambiental, especialmente esa ley 164-00, que es de medio ambiente. El equipo de trabajo de Omar fue el articulador de esa ley que hoy cuenta la República Dominicana en materia de medio ambiente. Es biólogo de profesión, licenciado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en biología, con una maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Tiene un diplomado en Gestión Municipal y Capacidades Gerenciales y Ambientales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Del 96 al 2000 se desempeñó como director nacional de parques, adscrito a la presidencia de la República. Del 2002 al 2006 fue regidor ambiental del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Del 2007 al 2008, secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Del 2008 al 2016, secretario de Estado, fundador y vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio y jefe de la delegación dominicana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Del 2016 al 2020, asesor ambiental del Poder Ejecutivo, Presidencia de la República y coordinador nacional del Programa Renovable para el Fomento de los Proyectos de Energía Renovables, Eólica, Solar y Biomásica con el sector privado, CDEE. Del 2020 al 2023 es gerente país de Energía Network y coordinador nacional del proyecto Learning by Doing. Ha tenido reconocimientos en el marco nacional, así como en el ámbito internacional. Destaca el del 2017, el gobierno y el presidente de la República Francesa, François Hollande, le otorgó la condecoración como Caballero de la Legión de Honor por sus méritos extraordinarios en la lucha contra el cambio climático. Siempre es bueno. Se le quedó el profesor Fernández, en su casa, no quiero que... Bueno, pero también lo decimos, a ver, el doctor Leonel Fernández le hizo. Yo estoy tratando de ser un poco sucinta, pero bueno, lo hacemos. En el 2012, el expresidente y nuestro presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández, en un acto público le otorgó la insignia que le condecora como servidor público, Gran Cruz Placa de Plata, por destacarse como servidor público ejemplar en el desempeño de las funciones de secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Nuestro invitado, Omar Ramírez, solo agregar que ha sido un ferviente estudioso del tema, de un tema de tanta pertinencia como lo es el cambio climático, que nosotros en otros tiempos no sabíamos de la relevancia, pero que ahora, con todas estas situaciones, nos damos cuenta de su pertinencia. Omar, eres dueño del micrófono. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Feliz de estar en mi casa, sobre todo por compartir con la rectora magnífica del Global, la doctora Josefina Pimentel, que también compartió
funciones de Estado, cuando estamos ejerciendo nuestra función de Estado, ella fue la ministra de Educación. Gracias sobre todo a ti, la directora de nuestra biblioteca, y Aida Montero ha sido un soporte. Ella fue la que me tiró el reto y me dijo, te vas a encargar de los tratados medioambientales de 1844 al 2000. Yo le dije, pero yo nací en el 62. ¿Cómo voy yo a...? No, no te preocupes. Pero no, me dio la grata sorpresa de que compartí esa función con la que nosotros consideramos nuestra mentora en el derecho internacional, la doctora Yocasta Valenzuela Arias, y que fue profesora precisamente del derecho de nuestra maestría. Aquí está el doctor Juan González, que también fue alumno de ella en la maestría. Gracias por venir, Juan. Y sobre todo, eso fue un reto que Aida nos dijo, bueno, el presidente quiere que ustedes, tú y la profesora, y fue una grata experiencia. Así como están los tratados medioambientales, están, como ella lo dijo, de diferentes disciplinas. O sea, que ustedes pueden consultarlo en cualquier momento. Gracias a nivel Mateo, y sobre todo a mi compañera de panel, que nos puso el sazón para que nosotros ahora cocinemos esto, que debo de confesar, sobre todo a la profesora Josefina, este era mi segundo tema de tesis. O sea, yo escogí y finalmente terminé dentro del máster de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Somos la única promoción de la Universidad Autónoma de Madrid y el global fue el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre cambio climático, daños y pérdidas. Estamos pendientes de una presentación. Ahora bien, como ella obviamente quería darle una participación en un panel, Francisco, ¿dónde está Francisco? Francisco, que es el que me dijo, pero tú tenías más de un tema, y ese tema, y digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a exponer sobre Haití, República Dominicana, unos antecedentes y sobre todo los desafíos en materia, porque es pertinente por el asunto del río, del río Masacre. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando hay estabilidad política en ambos estados, las relaciones son las mejores relaciones que hemos tenido. Desde 1844, yo dividí esto a partir, obviamente, de la caída del dictador, y sobre todo el último segmento que tuvimos cuando ellos lograron una relativa estabilidad con el ascenso al poder en 1995 al 2001 de el presidente Preval. René Preval fue el que inició esas relaciones con la República Dominicana, y ojo, no fue con el presidente Fernández, que en el 96 asume el poder, sino con el presidente Joaquín Balaguer. Pero yo voy a tratar de darle de 1996 para acá, para que ustedes vean cuando dos estados que son hermanos cooperan en esta área, los frutos son inmensos. Y eso que solamente voy a traer 2 de los 18 proyectos que nosotros desarrollamos, que lamentablemente no pudieron cristalizarse porque la desestabilización política en Haití no lo permite. Y todavía hay sus vínculos y esperanzas de que ellos puedan, con esta misión de paz entre comillas, pues puedan volver a su estabilidad. Miren, problemas comunes ambos estados tenemos. En materia medioambiental es muy obvio. Cuando Gina exponía, me di cuenta que una de las cosas a destacar es el aspecto migratorio. Nosotros somos migrantes económicos. El dominicano que sale de este país, ya sea por yola, ya sea por avión, cualquier transporte, lo hace por razones fundamentalmente económicas. El haitiano no. El haitiano es un migrante ecológico, porque lamentablemente el nivel de degradación de los recursos naturales de ese estado, solamente le voy a decir que le queda un 1% de cobertura boscosa. República Dominicana, en el esfuerzo que se ha hecho, sostenido, del 96 ahora, encontramos una superficie, para darles una idea, de un 26% de cobertura. Hoy está en un 42% de cobertura. ¿Por qué? Porque ese plan hermoso
que parió el Partido de la Liberación, perdónenme que hable así, pero tengo que hacerlo. Y sobre todo la administración Fernández, 96-2000, se ha sostenido con el tiempo 6 administraciones, 96-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, a la actual. ¿Qué ha sucedido? Que una política de gobierno que empezó en el 96 se convirtió en una política de Estado, la reforestación. Y por eso el crecimiento de cobertura sostenido en la República Dominicana. Usted puede criticar, puede cuestionar la calidad de la reforestación, pero tiene que reconocer que el esfuerzo del Estado dominicano ya traspasó 6 administraciones de 3 partidos diferentes, porque el actual es diferente al PRD que fue 2000-2004. O sea, 3 partidos y 4 presidentes han mantenido sostenidamente un programa de gobierno y se convirtió en una política de Estado. Ya es difícil que el que venga 2024 o 2028 no reforeste, tiene que hacerlo, porque se le cuestionará, porque es una demanda que pasó de ser una demanda escrita en un programa de gobierno y que luego a una demanda social con calidad ambiental. Eso es lo importante. Ahora, ¿cuál es el problema que Gina define? Tanto el Estado dominicano como el Estado haitiano tienen una alta densidad poblacional. Exactamente. Y estamos conscientes que y Haití son 2 de los países de mayor densidad poblacional de toda América Latina. Para darles una idea, solamente en el Caribe, Barbados está por encima de Haití y Dominicana en densidad. Tiene 640 habitantes por kilómetro cuadrado. Haití tiene 408 habitantes por kilómetro cuadrado y nosotros 222. Pero para darles una idea clara, entre ambos estados hay 21 millones de habitantes. Fíjense una cosa, el estado venezolano tiene 28 millones de habitantes, pero tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Usted sabe cuál es la densidad de Venezuela? 25 personas por kilómetro cuadrado. O sea, la isla Haití, República Dominicana, tiene 77,000 kilómetros cuadrados y cabe casi 20 veces en el territorio venezolano. Sin embargo, en materia de densidad poblacional, nosotros prácticamente tenemos el 75% de la población venezolana entre los 2 estados. Y esa presión, esa densidad poblacional se traduce en presión a los recursos naturales, al acceso de agua, tierra, bosque, energía, y eso es lo que trae los problemas, diríamos, en las zonas rurales de nuestro país, sobre todo cuando los hermanos haitianos tienen que cocer sus alimentos. Para darles una idea, República Dominicana dejó de cocinar con combustible fósil, con combustible seco, o sea, la madera y el carbón, hace muchos años. Sin embargo, en Haití todavía, y el carbón que se produce aquí trasvasa hacia Haití. Por eso ustedes ven esos problemas. Ahora bien, se creó una comisión mixta. Y es bueno, es importante. Fíjense que el presidente Balaguer duró los primeros 12 años, no hubo prácticamente solamente se dedicó a los acuerdos migratorios para la corte de caña de azúcar para la industria azucarera. Esa era nuestra relación con él. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Que luego, con el advenimiento del Partido Revolucionario Dominicano, ser una concesión más liberal de la política, se establece el primer acuerdo firmado el 31 de mayo de 1979. Eso significó un paso importante. Sin embargo, con la resolución 150, que es la que aprueba, ese acuerdo no tenía la parte ambiental, solamente los aspectos científicos, técnicos, culturales y económicos. Y era obvio que así sea. La agenda ambiental todavía no estaba muy cristalizada como política pública, ni en el Estado haitiano, pero tampoco en el Estado dominicano. Nosotros habíamos avanzado, pero no teníamos ni siquiera una expresión institucional como hoy la tenemos el Ministerio de Ambiente. Haití tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Que le toca
la causa fundamental de que eso fuera así es que el diálogo, o sea, había una debilidad en el diálogo dominico-haitiano. Y sobre todo, que en el marco de la comisión mixta se explica por la pesadez de la relación histórica. Pesa mucho de que nosotros no independizamos de Haití. Somos el único Estado hispano que no hizo su independencia de España, sino del país vecino. Eso pesa mucho todavía en la relación nuestra. Y obviamente, aunque sí hicimos una restauración, porque hubo grupos anexionistas y tuvimos que hacer diría una segunda independencia, que fue la restauración del 16 de agosto de 1863, pues nosotros tuvimos que seguir con la relación muy tensa con el pueblo haitiano. Ahora bien, las relaciones dominico-haitianas han estado marcadas por el conflicto y la confrontación, una situación heredada de la dominación colonial en los intereses, sobre todo metropolitanos. Fíjense que cuando Francia y España tienen problemas, eso se reflejó en la geografía nuestra, al compartir nosotros también un territorio, nosotros descendientes de españoles y ellos descendientes de franceses. Bien, pero los haitianos ocuparon nuestro territorio por 22 años, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, del 22 al 44. Ahora bien, el siglo XX, las relaciones dominico-haitianas estuvieron marcadas por las perturbaciones políticas. Fíjense que nosotros recibimos una intervención norteamericana, Haití recibió otra casi simultánea. La diferencia es que nosotros duró del 16 al 24 y la de ellos fue mucho más prolongada. Entonces, Trujillo, que heredó, que fue prácticamente el que hereda en 1930, todavía los norteamericanos estaban del otro lado. O sea, que no había un interés de establecer relaciones. ¿Por qué? Porque no estaba el Estado haitiano, sino el Estado norteamericano. Pero una vez salieron, también ellos empezaron a hacer sus aprestos diplomáticos para llegar a una relación. No es así hasta que llega esta parte. El factor externo que condiciona la cooperación, entonces, que condicionó la cooperación, fue un factor externo. No fue solamente la iniciativa diplomática bilateral, sino que hay un elemento, que esto sí es importante, que es el elemento que nos une. Una tercera, en este caso, la Unión Europea, cuando República Dominicana y Haití entran al mismo tiempo a ser beneficiarios del convenio de Lomé IV. Ahí entonces, como miembros de países ACP, África, Caribe y Pacífico, ambos estados estamos compelidos y al compartir una frontera, pues entonces estamos compelidos a hacer programas binacionales y conjuntos para que podamos desarrollar el tema y sobre todo los temas no neurálgicos, porque en migración no se hizo mucho con materia no, ellos apoyaron la parte ambiental, la parte que tiene que ver con educación, la parte, o sea, los temas que no son conflictivos entre los dos estados. Y por eso el tema ambiental cae como del anillo al dedo en este tema. También a partir del 92 se incrementa el intercambio comercial luego del bloqueo. Recuérdense que hubo un golpe de Estado en 1991 a Jean-Bertrand Aristide, que fue elegido democráticamente. Pero Raúl Cedras, que entra en este caso, no el Estado dominicano, Balaguer al frente, cerró la frontera también y luego cedía poco a poco hasta que fuerzas volvieron a reponer a Jean-Bertrand Aristide. Entonces ahí empieza fundamentalmente. Fíjense, surge el aire democrático y ya con el ascenso al poder por elecciones libres, el presidente René Preval asume en 1995 y pide al presidente Balaguer la firma de un pacto. Y efectivamente, el 12 y 13 de marzo del 96, previo a las elecciones, fíjense que el presidente Balaguer muy hábilmente le dice: ven hacia República Dominicana y se firme ese pacto. Eso era un elemento muy importante, porque recuérdense que a Balaguer siempre se le señaló como una persona muy nacionalista y sobre todo anti-haitiana. Sin embargo, él propicia ese acercamiento. Y es precisamente con la administración del presidente Leonel Fernández donde
arranca la comisión mixta bilateral de los trabajos, donde se pone al frente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sobre todo, fíjense que aquí uno de los integrantes fundamentales es el Ordenador Nacional de Lomé. Eso ayuda a que los planes indicativos de inversión de ambos lados, pues se haga una especie de sinergia para que puedan trabajar a ambos lados. Y el objetivo del manejo, en este caso, a partir es gestionar sosteniblemente los recursos hídricos, detener la degradación de los suelos, protección de la biodiversidad, con dos ejes transversales. Uno es la cooperación binacional y la otra, la lucha contra la pobreza. Esos son los ejes fundamentales, en la cual ya se lo estoy diciendo porque no es un asunto de compilar de manera documental todo lo que es este aspecto, sino vivirlo, porque ya como director nacional del parque 96-2000 fuimos miembros de la comisión mixta binacional. Entonces le traje para que ustedes vean acciones bilaterales de Haití, manejo integral de los lagos Enriquillo y Sumatre, el programa de educación ambiental en comunidades fronterizas, la elaboración de los planes de manejo de las cuencas fronterizas, Soliet, Masacre, Dajabón, Pedernales, Macasías, Libón y Capotillo. De esos, solamente les voy a poner dos ejemplos para que ustedes vean la cantidad de recursos y cosas que pudimos hacer con Haití. Esta es la matriz de proyectos, pero yo se lo voy a resumir, ahí no la van a ver, aquí se la voy a resumir. Miren, 18 iniciativas de cooperación del año 1998 al 2008. Lucha contra la desertificación y sequía, conservación de la biodiversidad, conservación de suelo, reforestación, y las agencias Unión Europea, GIZ, Agencia Francesa para el Desarrollo, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, la Agencia Española para la Cooperación Internacional, la Agencia Canadiense, The Nature Conservancy, y el Fondo Global para el Medio Ambiente. ¿Saben cuánto manejaron o se manejó por proyecto? 1.315 millones de euros. De eso, solo se pudo el 10%. Porque no había interlocutor, había una situación que cada vez era peor porque entró un periodo de desestabilización, tumbaban los presidentes como si fuera un deporte nacional, y eso es el problema del por qué tenemos frenado hoy día nuestra cooperación con Haití. Esto para nosotros es muy importante. Fíjense que hubo acuerdos hasta entre las universidades, y ahí están Roberto Reina de la UAS, ahí está Ripino Núñez, que Dios lo tenga en gloria, Dionisimo de APEC, y así por, o sea, le traje eso, obviamente, ese sí la descargué y sobre todo se creó algo muy, muy importante que incluyó no solamente la relación dominico-haitiana, sino un componente trinacional, multilateral, que fue el Corredor Biológico del Caribe, que abarca República Dominicana, Haití y Cuba. Un ejemplo inclusive a nivel global, puesto así en valor por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Desde el 2007 le tocó al actual vicepresidente ejecutivo del Consejo de Cambio Climático, el doctor Max Puig, que era el secretario de Medio Ambiente, nombrado por el presidente Fernández, impulsar esa iniciativa. Ahora bien, aparte del corredor, también esta otra iniciativa. Esto que ustedes ven aquí, hay 4, déjenme ver si yo encuentro, parece que me la volé. Hay 4 cuencas que son transfronterizas entre nosotros. La cuenca del norte, que es el río Masacre o Dajabón, que nace en República Dominicana y recorre prácticamente 2 kilómetros en el territorio haitiano, pero vuelve y muere aquí, en la bahía de Manzanillo. Luego está la cuenca del río Artibonito, que está en el centro de la isla. Si nosotros pudiéramos medir, es la cuenca más grande de la isla, que incluye, obviamente, la de Artibonito. Tiene 9.000 kilómetros cuadrados, pero solo 2.000 kilómetros cuadrados están del lado dominicano, aunque el río nace de este lado, y 7.000 kilómetros
cuadrado del lado haitiano. Luego está no sé si ustedes se recuerdan, el problema que hubo en el 2005, las inundaciones del río Blanco, en Jimaní. Ese río es el que comparte también, es el único que nace en Haití, pero muere en Dominicana, de los 4 cuencas. Y el otro es el río Pedernales, que está en el sur, que también nace en la República y se comparte. Es el que nace en Villanacaona. En Villanacaona, exactamente. Entonces, este proyecto, miren, fue el proyecto que se hizo con apoyo de la cooperación alemana. Se llama el proyecto Libón. El Libón es un afluente del río Artibonito. Y ahí ustedes pueden ver el sistema agroforestal, el sistema de mejoramiento de método Quisqueya Verde, que lo implementamos allá. Déjenme decirle que del lado haitiano se hizo un trabajo tan hermoso que es, si ustedes van ahora, encuentran todavía restos, y eso fue 2013, 2012, 2013 y 2014, ese proyecto que hizo, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente. Miren lo que era la miel Haití en el 2012, ustedes ven eso. Todo eso fue reforestado. Mira ahora poco a poco cómo va la cobertura. Ahí se hicieron precisamente cercas vivas, se hizo recuperación para la degradación de los suelos y fíjense cómo está. Y no solamente eso, sino que ellos pudieron sembrar pinos, mucha labor comunitaria. La integración de la comunidad es fundamental para el desarrollo de estos proyectos y sobre todo se le dio la oportunidad de una producción agropecuaria y caprina. Ya esa gente están produciendo y le venden a todos los comercios que están en la zona fronteriza. Inclusive en el mercado transfronterizo ellos ponen miren, eso es una producción avícola. Y ahí está modelo de reforestación, evaluación ecológica rápida, especies de plantas endémicas y nativas, y también cómo integraron a la comunidad. De mi parte, le digo lo siguiente: la solución al problema del río Masacre tiene que ser por la vía diplomática. Creo que el Estado Dominicano, a través del gobierno, cometió el error de irse a la última medida, la más radical. Pero ellos no entienden a veces que el pueblo haitiano, y en eso Gina nos puede ayudar, porque sí vivió allí, es mucho más terco que el dominicano. Recuperar la confianza en la diplomacia es fundamental. Si usted quiere un diálogo que sea sincero, que sea honesto y sobre todo que sea para compartir y no debatir. Sobre todo para construir y no destruir. Entonces la diplomacia tiene que entrar a solucionar este problema porque es un problema común de todos y de todas, haitianos y dominicanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Omar Ramírez. Migración económica versus migración ecológica. Qué buena perspectiva para ver ese contraste y esa diferencia de realidades sociales de los dos países que marcan mucho estos problemas. Además, vimos a través de la visión de nuestro invitado el Plan Quisqueya Verde, esa propuesta que reforestó prácticamente a la República Dominicana completa y que alcanzó algunos litorales de Haití también. Esa mirada al valor de la institucionalidad para la convivencia pacífica, esa inestabilidad y ese auge de violencia, ese auge de conflictos estatales en la vecina isla, pues no, perdón, en el vecino país, pues también es parte de toda esa problemática. Y esa serie de programas en el marco del Lomé 4, en el que Europa auspiciaba propuestas binacionales conjuntas justamente para apoyar ambas naciones. Una panorámica bastante enriquecedora, la de nuestro invitado,
Y ese programa también es muy importante. A mí me llamó mucho la atención esa mirada de la educación ambiental, el valor que tiene para una sociedad. Mis estudiantes hicieron un levantamiento y queríamos ver un poco la perspectiva de cada uno de los medios de comunicación para plantear esta realidad del cierre de la frontera dominico-haitiana, y veíamos que cada medio de comunicación tenía una intención distinta. En algunos casos se veía una intención marcada de denostar el racismo, la falta de solidaridad del pueblo dominicano frente al pueblo haitiano. En algunas veíamos a nivel de periódicos, incluso los de Haití, Le Observateur nos daba una perspectiva un poco más equilibrada y neutral. Pero algunos periódicos canadienses, vimos la visión francesa también, la perspectiva norteamericana, para tener como una panorámica de qué es lo que se está promoviendo a nivel internacional y cómo eso impacta a la República Dominicana. Y ahí veíamos en una de esas reflexiones que todavía en Haití no hay acceso a gas, con lo cual tenemos también que mirar eso. O sea, no hay gas para la cocina, lo que nosotros, y lo mencionaste en tu exposición, que el gas llegó aquí hace cuántos años, allá todavía no ha llegado. O sea que hay una realidad ecológica que nos permite entender este concepto de migración ecológica que ha hecho referencia Omar Ramírez. Quisiera también agregar, Omar, que mencionaste esas políticas en las que el Estado dominicano ha sido solidario con Haití. También mencionar el proyecto de construcción de la Universidad Henry Christophe, que el doctor Fernández no solamente hizo la dotación del recinto universitario, sino que además donó una biblioteca que fue gestionada desde diferentes lugares de la República Dominicana, y nosotros llevamos, yo me acuerdo, en medio de un conflicto terrible en la frontera, que creo que había un sacerdote acostado en la calle, llevamos esos camiones con esos libros y llegamos justo a tiempo para que pudieran entregarse. De manera que en este panel en el que hemos tenido a la licenciada Gina y al licenciado Omar, pues hemos tenido como una panorámica pertinente que nos permite entender un poco la problemática, y pienso que debemos darle paso a los invitados. Sí. Yo quiero pedir excusas porque tengo un compromiso en la Biblioteca Nacional que le van a hacer un homenaje a Víctor, quien era mi amigo y mi vecino. Vivíamos en el mismo edificio y debo moverme hacia allá. Solo una acotación. Yo recuerdo en el 2007, 2008, estaba al frente de Infotep, y producto de esos acuerdos nos tocaba conversar con las autoridades educativas haitianas para implementar programas de capacitación a nivel técnico. Y tuvimos una primera reunión, pero luego no fue posible concretizar nada porque no había quien le diera seguimiento en Haití. Es decir, que uno de los problemas que no nos ha permitido avanzar es la falta de institucionalidad y el cambio constante de los elencos gubernamentales y las autoridades, y entonces no hay con quién dialogar ni con quién establecer compromisos. Pero fue una época de mucho acercamiento. Y recuerdo también la visita de Martelly, del presidente, que visitó al Palacio Nacional, y de verdad ese fue un día para mí que yo di muchas gracias, porque yo dije qué bueno que podamos como entrar en un proceso de diálogo, un presidente haitiano visitar, ¿verdad?, el Palacio Nacional, compartir, construir juntos una visión en beneficio de nuestros pueblos, y realmente eso fue una etapa que yo diría productiva. Pero lamentablemente hay un tema, ¿verdad?, que es un poco difícil el diálogo por ese asunto de la inestabilidad institucional. De todas maneras, yo le iba a
preguntar, ¿usted no puede contribuir con el gobierno para dar una mirada desde esa perspectiva diplomática? Porque de verdad yo creo que hace falta edificar a quienes toman decisiones y nos representan para avanzar en esto y no seguir profundizando viejas heridas. Los pueblos necesitan avanzar y esto se hace en un ambiente de paz y de diálogo. Así es que ojalá con esa formación y esa visión que tú tienes y experiencia, si pudieras contribuir. Ojalá. Bueno, gracias. Y con el permiso de todos. Vamos a darle paso. Yo quiero agradecer a mis estudiantes, un par de ellos que están por aquí. Gracias por apoyar. Ellos son jovencitos que están en su primer cuatrimestre de la universidad. Algunos estudian Derecho, otras carreras, pero de verdad agradezco que estén aquí. A ver. Buenas noches, William Reyes. De verdad hay que felicitar a las autoridades del IGLOBAR por la dedicación que tienen de organizar eventos como este, el último miércoles de cada mes, ¿verdad? Entonces, hoy tuvimos un tema muy importante. Mi pregunta va basada a la conferencista Gina y es con relación al tema de la migración, aunque Omar también la tocó. Sin embargo, tenemos cierta dicotomía. Se establece que la línea fronteriza tiene 391 kilómetros, otros dicen que son 392. Tenemos 313 pirámides que son las que dividen la línea fronteriza. Estamos hablando también de 43 kilómetros de la carretera internacional y los 4 puntos fronterizos para pases autorizados: Pedernales, Imaní, Elías Piña y Dajabón. Entonces, como la Constitución haitiana establece que los nacionales haitianos, donde quiera que nazcan, son haitianos, entonces, trayendo a colación el caso de Juliana de Guiz, que ella nació en terreno dominicano, pero sus padres eran irregulares en territorio dominicano. Entonces, la norma establece que cuando suceden casos como estos, que usted puede estar con visa de tránsito, eso es cuando está legal, que está haciendo un trabajo, como que la norma establece que si usted nació ahí y sus padres lo que tienen es visa de tránsito, entonces usted hay que declararlo en el consulado de su país, donde ellos están trabajando en ese momento. Tomando ese tema como referencia, ¿qué tanto ha avanzado República Dominicana con relación a todas estas debilidades identificadas para que casos como estos no se repitan? Gracias. Esa pregunta es vital. ¿Se oye? Sí, sí. Esa pregunta es vital y constituye prácticamente el punto de la reflexión que hicimos sobre la política migratoria. La Constitución haitiana establece que toda persona nacido en el extranjero de padres haitianos es haitiano. ¿Qué pasa? La Corte Actuante determinó que nosotros habíamos lesionado los derechos humanos de la demandante porque la habíamos convertido en apátrida. ¿Qué es apátrida? Que no tiene patria. No era apátrida porque su constitución o la constitución de sus padres establecía que no. Pero ¿cuál es el punto? Si bien es cierto que ella era descendiente, mira, los papás de ella no eran ilegales en tránsito. ¿Qué dice la Constitución y qué dice la ley de migración respecto a qué es un extranjero en tránsito? Una persona que está temporalmente en la República Dominicana, que ha traspasado la frontera de la República Dominicana, pero que tiene la intención de devolverse.
pero ellos no tenían ninguna intención porque tenían 24 años aquí. No hay registro de que ellos vinieran al país a trabajar. Ciertamente se tiene la presunción porque ellos estaban en el ingenio de San Luis. Y todo el haitiano que está en el ingenio de San Luis es porque viene a trabajar en aspectos, aunque no sea cortando caña, está trabajando en los derivados del trabajo de la caña. Entonces, ¿cuál era el punto de controversia ante la Corte? La Corte dijo, si la Constitución Dominicana establece que usted es dominicano también si nace el jus soli y el jus sanguíneo. Ella alegaba ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que por el jus soli ella era dominicana. Pero es que nuestra Constitución también dice otra cosa. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Aplicó la República Dominicana una política migratoria de acuerdo al nuevo orden internacional respecto a los derechos humanos? Esta es la cuestión. Al sol de hoy, eso está sin contestar. Si usted me pregunta a mí, yo le digo, legalmente, República Dominicana, los jueces aplicaron una sentencia de conformidad a lo que dice la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Pero la interpretación de acuerdo a la íntima convicción del juez, que se supone que tiene al momento actual, tiene una, como dicen generalmente los jueces, dicen, doctora, estoy edificado. Ya usted está edificado, su íntima convicción no solamente es en base a lo que dice la ley, es el contexto general. Entonces, en este caso, tenían también que saber que Juliana de Gui tenía 23 años aquí, nació aquí, se formó aquí, y no denegarle la nacionalidad. Mucha gente me dice, yo soy pro haitiano, me es indiferente. Yo soy pro derechos humanos. Lo primero era que los jueces no tenían que dar esa sentencia, porque ellos no tenían la facultad en principio. Lo primero era mandar eso al tribunal administrativo. Revisen esa sentencia. Los actos del Estado civil, ¿quiénes lo reconocen? Los actos públicos están solamente capacitados para reconocerlo los tribunales administrativos. Entonces ellos actuaron extra petita. Pero una vez dada la sentencia, ¿qué decía la magistrada Katia Miguelina? No estamos hablando de si ella es dominicana o no dominicana. Estamos hablando primero de un recurso de amparo y estamos hablando de si nuestra Constitución puede, por encima de los derechos fundamentales, uno de los cuales está el derecho a la identidad de la persona, contraponerse a una ley constitucional. Mi última observación fue esa. Nosotros somos prestatarios de innumerables convenios internacionales. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Que una vez usted firma ese acuerdo, usted tiene que someterse a lo que dice la Corte. Entonces, mi pregunta, ¿están los convenios internacionales por encima de mi Constitución? Entonces, ¿puedo yo como Estado decir que la Corte Interamericana me va a dar a mí órdenes de cómo yo voy a dejar entrada a los ilegales? No. Entonces, eso es la contradicción. Entonces, ¿por qué los magistrados pudieron haber dado esa sentencia? Pero vuelvo al principio de la íntima convicción. Yo creo que es así. Y por eso la magistrada Katia Miguelina e Isabel dieron los votos disidentes. Así es. Bueno, aquí hay mucha tela por donde cortar, ¿verdad que sí? Y si seguimos, bueno, pues pudiéramos seguir entrando en muchísimos otros temas, pero de verdad que nos honra poder tener a dos profesionales de la altura de Gina y nuestro querido pues Omar. Hemos tenido las dos exposiciones de dos investigaciones de lujo, dos investigaciones muy atinadas que nos sitúan, ¿verdad? Y que nos orientan, pero que también nos invitan a continuar investigando y a la reflexión. Qué bueno que han podido acompañarnos en esta noche. Efectivamente, el Global, de la mano con la biblioteca Profesor Juan Bosch, están realizando este tipo de eventos, este coloquio, con el objetivo de poder dar a conocer esos trabajos de investigación que realizan nuestros estudiantes. Ustedes también, como estudiantes del Global, los que están aquí presentes, en algún momento también estarán en la posición tanto de Gina como Mar. Y ahí estaremos para apoyarle. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestra querida Aida
por siempre estar, ¿verdad?, presente y acompañándonos de manera conjunta en esta iniciativa que pues seguiremos desarrollando. No se pierdan los demás encuentros que vamos a tener. Son encuentros que estamos realizando todos los miércoles, los terceros miércoles de cada mes. Aquí Aida también me decía, miren, estas tesis, tanto la de Gina como la de Omar, están aquí al alcance de ustedes, así como todos los recursos que ahorita mencionaron, que se han ido desarrollando a lo largo de estos años. O sea que tienen aquí muchísimo contenido para poder continuar profundizando sobre este tema y pues muchísimos otros temas que ustedes quieran pues seguir avanzando. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente y que tengan una feliz resto de la noche.